Nuestra América es rica en mitos y leyendas. Te propongo que compartamos estas historias que se transmitían oralmente y que ahora son parte de nuestra tradición. ¿Me acompañas? Soy Jenny de Bernardo. Hola, ¿cómo estás? Vivir en grandes ciudades tiene beneficios, pero nos desconecta de la naturaleza y el estrés nos acompaña siempre. Los que viven rodeados de edificios casi nunca miran el cielo y de noche, con la contaminación lumínica, no se pueden ver las estrellas. Si no puedes irte al campo a disfrutar de un amanecer espectacular o gozar de un atardecer melancólico, te invito a que por un ratito nos traslademos a ese lugar de paz. Solamente con el sonido de una brisa suave y miles de pájaros. Y ahora que estamos relajados, te voy a contar una leyenda recopilada por los hermanos Vilas-Boas, que fueron unos importantes sertanistas brasileños y activistas de los derechos de los indígenas. La leyenda fue publicada en Singu, Los indios y sus mitos. Antes, los pájaros no decían pío pío, ni ven ven te vi, ni nada por el estilo. Hablaban como las personas. Esto ocurría porque Abatsiu, un hombre de la aldea, tenía guardados los lenguajes de los pájaros dentro de él. Además, Abatsiu y su familia se dedicaban a matar pájaros a tontas y a locas. En esa misma aldea había un indio que, cansado ya de tanto pelear con su mujer, decidió huir con ganas de convertirse en otra cosa. En el camino encontró un árbol muy grande. Se recargó en él y le dijo: «Abuelo árbol, quiero ser como tú». «Jamás resistiría ser árbol, nieto mío. Ser árbol no es nada fácil. Los árboles estamos siempre despiertos». El indio siguió su camino. De pronto, a lo lejos, vio una columna de humo y se dirigió hacia ella. En la base de la columna pudo ver a unos pajaritos que estaban quemando matorrales. Y comenzó la plática, que una cosa, que otra, hasta que por fin los pájaros dijeron: «Tienes que conocer nuestra aldea. Está más allá de estas plantaciones. Estos son nuestros campos de cultivo. Por eso estamos quemando matorrales, pero tienes que conocer nuestra aldea. Verás qué bonita es». El indio aceptó y comenzó a caminar detrás de los pájaros, que iban volando por delante muy alegres, mostrándole el camino. En la aldea se sintieron muy contentos con la llegada de aquel hombre. Más tarde hubo una asamblea de pájaros y el gavilán, que era el jefe de los pájaros, le dijo al indio: «Tenemos un problema con Abatsiu, pues se dedica a cazar a todos nuestros hermanos, pericos, papagayos, guacamayas, periquitos, tucanes. Y para colmo de males», continuó el gavilán, «Abatsiu ha guardado dentro de él nuestros cantos y no quiere liberarlos. Tenemos que hacer algo». «Es cierto, vamos a acabar con Abatsiu», dijeron los pájaros. «Este joven indio es una persona como Abatsiu», dijo el gavilán. «Él podrá ayudarnos». Y la asamblea acordó convertir al indio en un ave voladora.
Inmediatamente le untaron leche de árbol y comenzaron a pegarle plumas, las chicas en el pecho y en las piernas, las grandes en la espalda y en los brazos. Cuando acabaron, el indio emplumado se sacudió para ver si se le caían las plumas y cayó una. Los pájaros sintieron temor. «Mira esa pluma», dijeron, «Abatsiu lo va a cazar». Pero a pesar del temor, comenzó el entrenamiento del muchacho. Volaba un poco por aquí, se caía por allá, revoloteaba cerca y se golpeaba más allá. Nada del otro mundo. En realidad se podría decir que era un volador bastante torpe. A pesar de todo, decidieron intentar el ataque. A la mañana siguiente, llegaron hasta la aldea de Abatsiu y lo oyeron cantar dentro de su choza. Los pájaros se quedaron inmóviles. El indio emplumado estaba a punto de arrojarse sobre su presa cuando oyó una voz: «Espera, espera a que salga de la casa». Por fin apareció Abatsiu en la puerta de su choza. Inmediatamente el muchacho lo atacó volando, pero voló mal. No pudo mantener la dirección y cayó en manos de Abatsiu, quien lo arrastró al interior de la choza y lo mató. Los pájaros se sintieron tristes y avergonzados por la muerte de su amigo. Pero al llegar a la aldea, se volvieron a reunir y el gavilán preguntó si aquel indio tenía hijos. Le informaron que sí, que tenía un jovencito muy fuerte. Entonces decidieron buscarlo y mandaron al pajarito rojo para que con sus brillantes colores llamara la atención del niño. El pajarito se paró sobre una madera frente a la casa del hijo del indio. La madre fue la primera que lo vio y al verlo gritó: «Hijo, ven a ver qué pájaro tan rojo está allí». El niño salió corriendo de la casa con su pequeño arco y sus flechas y el pájaro voló a otro árbol. El niño lo siguió y cuando estuvo cerca, el pájaro volvió a volar a otro árbol y así de árbol en árbol se fue alejando de las casas. Cuando estuvo lejos, el pájaro se quitó sus plumas, se convirtió en persona y le dijo al niño: «Vine por ti, para que ayudes a mi pueblo a acabar con Abatsiu». «Por supuesto que iré. Abatsiu fue el que acabó con mi padre, pero antes de ir, debo avisarle a mi madre». Su mamá escuchó todo con tristeza. Lloró mucho hasta que su llanto se agotó. Y cuando dejó de llorar le dijo al niño: «Te voy a dar un consejo. A Abatsiu no se le puede atacar de frente. Tu padre murió por hacerlo así. Tendrás que atacarlo sin que él se dé cuenta». El niño escuchó, tomó 2 cestos, se despidió y se fue. A su llegada los pájaros fueron a saludarlo. Estaba amaneciendo. Lo recibieron con una ceremonia de bienvenida y comenzaron a pegarle en el cuerpo las plumas de gavilán. Cuando los pájaros terminaron su tarea, el niño se sacudió varias veces y no cayó ninguna pluma al suelo. Entonces se fueron a entrenar. Al volver, el muchachito parecía una verdadera flecha. Aprendió a volar tan bien que un día pudo levantar una gran piedra. «Él sí lo conseguirá», dijeron todos. Entonces se fueron volando hacia la aldea de Abatsiu y cuando llegaron lo encontraron cantando. Sin darse cuenta de que su fin estaba cerca, cantaba: «Mi enemigo tiene una uña grande para matarme». Los pájaros se pararon en un gran árbol que estaba frente a la choza de Abatsiu, pero al niño no le gustó esa posición de ataque. «Esto no va a funcionar. Mejor vamos a pararnos detrás de su casa». Entonces salió Abatsiu bailando con una sonaja en la mano. Inmediatamente el niño voló hacia él veloz como
una flecha y le encajó sus uñas de gavilán. Entonces llegaron a ayudarlo otros gavilanes, y entre todos comenzaron a elevarse cada vez más alto, con Abat-Siu entre sus garras. Cuando estaba tan alto que apenas se les podía distinguir desde la tierra, soltaron a Abat-Siu, que fue cayendo, hasta que se estrelló contra el suelo. Todos los pájaros corrieron hasta el lugar en el que yacía Abat-Siu y comenzaron a sacar de él sus diferentes formas de cantar. Como todavía ninguno de ellos tenía una manera característica de hablar, cada quien bebió el lenguaje que quiso de la sangre de Abat-Siu. Los primeros en trinar fueron los gavilanes y el colibrí, con los lenguajes que escogieron, pero entonces notaron que el colibrí cantaba muy grave y que el gavilán trinaba muy agudo, así que decidieron intercambiar sus voces. La paloma, que había escogido una voz demasiado fuerte, intercambió su canto con la guacamaya, que había escogido una voz muy débil. Satisfecho, el niño regresó a su casa cargando 2 cestos llenos de plumas. Eran el precioso regalo que le hicieron los pajaritos. Las aves se pusieron a practicar sus lenguajes nuevos. Se pasaron toda la noche cantando. Por fin llegó la luz del día y encontró a los pájaros cantando. Por eso, desde ese día, los pájaros cantan al amanecer. Hace mucho tiempo, los pájaros no tenían color. Ahora te cuento qué pasó. En épocas muy remotas, ya existían en nuestros campos y bosques plantas que ostentaban flores de preciosos y variados colores, fuesen estas grandes o pequeñas, de corolas múltiples o sencillas, de exquisito perfume o sin él. Pero si las flores podían lucir sus hermosos colores, no sucedía lo mismo con nuestros pájaros, cuyo plumaje era en todos igual, es decir, del color de la tierra con que los hiciera el dios Inti, Mamaquilla y la Pachamama. Nosotros, pensaron con toda justicia los pájaros, también podemos, como las flores, lucir en nuestras plumas esos mismos colores con que ellas llaman la atención, haciéndose admirar tanto. Y como era deseo de todos los pájaros poder lucir en su cuerpo plumas de bonitos y vivos colores, resolvieron reunirse para pensar en el medio de conseguirlo. ¡Qué divina algarabía hubo en el bosque aquella mañanita a la salida del sol! Apenas disipadas las sombras de la noche, se dejó oír entre el ramaje el bullicio de los pajaritos al despertar en sus nidos y la inquieta charla de los que en ligero vuelo se ubicaban a la espera de las deliberaciones. Cantos melodiosos, trinos delicados, agudos silbidos, voces alegres, murmullos ligeros, 1000 rumores y grandes cuchicheos llenaban de vida el verde follaje. Los más madrugadores, como la calandria, el hornero, la cachila, el churrinche y el jilguero, fueron los primeros en abandonar sus nidos, recomendando a sus pichoncitos mucha obediencia y cuidado mientras durara su ausencia.
Millares de pájaros cantando todos a la vez llegaban poco a poco y aumentaban el regocijo de aquella hermosa madrugada, prestándole animación con su revolotear inquieto sobre las plantas y las flores. Jamás habíase visto reunión más llena de alboroto y alegría. El sol despuntando en el oriente, el reflejo de su luz sobre las hojas tiernas de las plantas, la frescura de la brisa, la fragancia y belleza de las flores, el grato albergue a la sombra de los árboles y la delicada armonía de los cantos de las aves. He ahí el indescriptible cuadro de aquella notable asamblea de pájaros de nuestra tierra que querían para sus plumas los colores de las flores. Cada uno de los concurrentes manifestó su modo de pensar y las opiniones fueron discutidas en el mayor orden y con perfecta educación. Algunos deseaban poseer un solo color en su plumaje, mientras otros aspiraban a muchos diferentes. Estos ansiaban tonos suaves, aquellos los pretendían muy vivos y brillantes. Pero, ¿cómo conseguiremos dar color a nuestras plumas?, se preguntaban. En esto consistía el más importante de los problemas y la mayor dificultad para resolverlo. Después de discutir varias opiniones, algunos propusieron hacer un viaje al cielo para pedir al dios Inti la gracia de que pintase sus plumitas con los colores con que había pintado las flores. A todos les pareció magnífica la idea y batieron sus alitas en señal de aprobación. También idearon la forma de manifestarle su contento en el caso de que les concediese la gracia. Elevarían en su honor un himno de gratitud, uniendo todos sus más melodiosos cantos, himno que sería mucho más solemne y hermoso que aquel con que cada uno lo saludaba en la alborada de cada nuevo día. Sin pérdida de tiempo comenzaron a prepararse para realizar el viaje. Lo suponían largo y peligroso, pero estaban decididos a realizarlo con tal de lucir el hermoso plumaje con que tanto soñaran. Reunidos nuestros pájaros en bandadas numerosísimas, emprendieron su viaje en una mañana hermosa, pensando regresar antes de la entrada del sol. Dejémoslos en viaje, camino del reino del dios Inti, y mientras tanto, veamos por qué algunos se quedaron en la tierra sin volar al cielo en busca de color para sus plumas. Uno de ellos, nuestro hornerito, se quedó construyendo su nido. Ya sabemos que su plumaje está muy de acuerdo con su arte de humilde y sabio constructor. Desde entonces, el hornero orienta siempre su nido hacia el sol. La tacuarita o ratona no viajó porque sus pichoncitos eran aún muy pequeños y estaba enseñándoles a volar. Desde entonces, solo canta cuando brilla el sol y lo hace mirando hacia él. El pirincho o pirirí tenía la tarea de ser útil en unos sembrados y como siempre fue tan cariñoso y buen compañero del hombre, desde aquella época se lo quiere más por bueno que por bello. La calandria tuvo por misión alegrar la soledad del bosque con su cantar maravilloso y lo hizo con arte tan exquisito, puso en su canto tanta gracia y armonía, que desde entonces es el pájaro cantor que no tiene rival en toda América. Y hubo uno, pequeñito, que por ser tan pequeñito no pudo volar al cielo. Era el picaflor o tumiñico. Este diminuto pajarito quedó volando inquieto y ligero sobre las flores del bosque. Parecía una grácil mariposa visitando las corolas más bonitas y vistosas.
Era tal su impaciencia esperando el regreso de los pájaros viajeros que no se quedaba quietecito ni un instante, ni asentaba sus patitas en el suelo, como ahora. Así anduvo todo el día de flor en flor, volando delicada y sutilmente. Llegó la hora del crepúsculo. Los viajeros no aparecían. Y pasó también la noche sin que ellos regresaran. El alba de un nuevo día animó el bosque con el despertar de los pájaros que habían quedado en él. Llenos de ansiosa curiosidad, revoloteaban de rama en rama, preguntándose la causa de semejante demora. El picaflor no cesaba de volar entre las bonitas flores que tenían sus corolas salpicadas de gotitas de rocío que brillaban a la luz del sol con destellos de piedras preciosas. ¿Qué había ocurrido allá lejos, muy cerca del reino del dios Inti, hacia el que se dirigían contentos y optimistas los pajarillos de la selva? ¿Habrían ofendido a los dioses con su audacia? ¿Y tal vez recibido por ello algún castigo? ¿Volverían con sus plumitas pintadas o habrían perecido en un largo viaje? Esta y otras 1000 preguntas se oían entre el susurro de la fronda en forma de trinos entrecortados y murmullos confusos. Lo que había ocurrido no lo imaginaban los pajarillos del bosque. Fue algo tan magnífico y sobrenatural, tan digno de alabanza y de gratitud, que el recuerdo de aquel hecho extraordinario nos llega a la memoria cada vez que admiramos los bellísimos colores que lucen la mayoría de nuestros pájaros. Inti, el dios supremo que dominaba el aire, la tierra y el agua, considerando muy justas las aspiraciones de sus alados hijitos, decidió que ellas se convirtieran en realidad. Y la realidad fue hermosa. Ya verán cómo. Estas tiernas avecillas no podrán llegar hasta mí, se dijo Inti. Con el calor de mis rayos se quemarán sus alitas y no podrán volar. Es preciso que pinte sus plumitas suavemente y con dulzura. ¿Qué hizo entonces? Reunió algunas nubes que había en el cielo. Les ordenó que lo ocultasen y que hicieran caer una copiosa lluvia justamente en el lugar por donde viajaban las aves en su busca. Estas encontraron el refugio de un bosque para resguardarse del aguacero que tan inesperadamente pareció detenerlas en su valiente ascensión. Luego Inti hizo que las nubes se apartasen para dar paso a sus hermosos rayos. ¿Y cuál no fue la sorpresa y la alegría de nuestros pajaritos cuando vieron aparecer en el cielo el más espléndido arco iris que jamás se haya visto? Atraídos por la hermosura de sus divinos colores, todos volaron presurosos y se posaron dulcemente en él, a fin de que les diese un poquito de belleza para sus deslucidos plumajes. Cada uno quería elegir el color que más le agradaba. Y así fue como ellos iban de acá para allá recorriendo el arco iris en procura del encanto de sus 7 colores. El cardenal metió su cabecita con copete en la franja roja y con eso se quedó muy contento. El dorado se paseó largo rato por la amarilla, por eso sus plumitas son ahora de ese tono. Al jilguero también le gustó el amarillo y se paseó un ratito por él, quedando negra su cabecita, porque la noche llegó y borró el arco iris. El churrinche se tiñó casi todo de color rojo vivo y dejó sus alitas oscuras como las sombras de la noche. Tantos colores eligió el 7 vestidos, los recorrió tanto en todas direcciones que consiguió para sus plumas todo lo que les dio el arco iris. Por eso lo llaman 7 colores. Y así como estos, todos eligieron libremente el color de su plumaje,
Luego decidieron regresar. Por la noche volaron sin descansar. Deseaban llegar al bosque lo más pronto posible para mostrar a sus compañeros el color de sus plumas como prueba de la bondad del dios Inti. Por eso, al amanecer del día siguiente, instantes después de que los pájaros del bosque abandonaran sus nidos, mostrándose inquietos y afligidos por la tardanza de sus valientes amigos, se vio algo así como una lluvia de flores que caía sobre el verde follaje de los árboles. Eran las bandadas de 1000 pájaros que traían en sus plumas los bellísimos colores del arco iris. Y otra vez, qué divina algarabía la del bosque aquella mañana de primavera. Los recién llegados trataban de lucir en todas formas sus nuevos y vistosos plumajes, mientras algunos se paseaban coquetones, dando saltitos sobre el verde césped. Otros desplegaban sus alitas con toda gracia y donaire, y otros levantaban el copete de sus pintadas cabecitas. Ante tanta belleza, cuántos trinos de alabanza, cuántos gorjeos de admiración, cuántos gorgoritos de alegría, cuántos murmullos de asombro. En el barullo y confusión de la llegada de los felices viajeros, por los revoloteos de todos y los saltos y piruetas de los pichones ante fiesta tan completa, ninguno había advertido que entre ellos faltaba el picaflor. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no compartía el regocijo de todos? ¿Por qué no concurría él también a la fiesta de la gracia y del color? Inmensa, indescriptible fue la sorpresa de todos los pájaros instantes después, cuando en rapidísimo, vivaz, inquieto e incesante vuelo llegó hasta ellos el diminuto Tumiñico, el más pequeñito de todos, el más lindo entre los lindos. Una sola exclamación salió de todos los piquitos. ¿Cómo tienes esas plumas tan brillantes y preciosas si tú no has volado hasta el arco iris? Picaflor oyó esta pregunta y otras muchas que le hicieron sus amiguitos del bosque y no supo responder. Vino en su ayuda una flor que dijo: Tumiñico tiene ahora los colores del arco iris, los de nuestros pétalos y los de las piedras preciosas, porque ama la luz, la miel de los cálices y las gotas de rocío. Picaflor se miró en el agua tranquila de un arroyito cercano, voló de una flor a otra y, lanzando al aire su gritito, dijo: cantemos a Inti el himno prometido. El coro de las 1000 voces armoniosas de la selva se elevó hasta el cielo. En otro encuentro te voy a contar muchas más leyendas acerca de los pájaros. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima. Y llegamos al final de este encuentro por hoy. Dios mediante, muy prontito volveremos a reunirnos para seguir compartiendo mitos y leyendas de nuestra maravillosa América. Gracias por acompañarme.